Comida de campesinos medievales, 15 platillos de supervivencia que mantuvieron vivas a generaciones. Cuando te quejes del precio del súper hoy en día, recuerda que los campesinos medievales enfrentaron desafíos mucho más grandes. Sobrevivían con lo que podían cultivar, recolectar o conseguir a base de sudor y esfuerzo físico. Estas 15 comidas humildes no eran glamorosas, pero mantuvieron con vida a poblaciones enteras durante plagas devastadoras, hambrunas brutales y temporadas de extrema dificultad. 1. Potaje, la sopa eterna. Imagina tener un invitado en casa que nunca se va, pero que en realidad todos desean que se quede. Así era el potaje para los campesinos medievales, el visitante perpetuo y bienvenido. Este legendario caldo era la máxima expresión del aprovechamiento total de los alimentos, siempre burbujeando en el fuego, como la receta más paciente de la historia. El potaje no era cualquier sopa, era la sopa. La base de la alimentación campesina y la madre de todas las recetas deja y olvida. A diferencia de las comidas rápidas de hoy que desaparecen en una sentada, el potaje era una forma de vida, una solución práctica ante las realidades duras de la época medieval. En esencia, era un estofado espeso y nutritivo que permanecía vivo por días o incluso semanas. La olla rara vez se quitaba del fuego, se le agregaban ingredientes frescos conforme otros se terminaban, creando así una especie de buffet medieval interminable, aunque con muchas menos opciones y variedad. ¿Qué llevaba el potaje? Mejor sería preguntar, ¿qué no llevaba? La base solía ser el grano más barato y accesible, cebada, avena o centeno, cocido hasta deshacerse en una mezcla casi como atole. Después, los campesinos agregaban cualquier verdura que pudieran conseguir, nabos, cebollas, puerros, col, y si tenían suerte, zanahorias o chícharos. Investigaciones sobre restos de comida medieval indican que las familias campesinas mantenían su potaje al menos 4 días antes de empezar uno nuevo, aunque en los inviernos duros, algunas lo mantenían mucho más tiempo. Evidencia arqueológica muestra que, en tiempos difíciles, los ingredientes se reducían casi solo a granos y raíces. Todas las clases sociales comían potaje, pero había un abismo entre el de los campesinos y el de la nobleza. Los ricos le ponían especias importadas, carne e incluso vino. El campesino, en cambio, dependía de hierbas locales, ajo, perejil, salvia o lo que creciera cerca. En ocasiones especiales o después de una buena cacería, la familia agregaba un trocito de tocino o carne salada. No era suficiente para una comida de verdad, pero sí bastaba para dar sabor y energía en épocas difíciles. Algunos historiadores creen que un campesino medieval consumía entre 2 y 3 pintas de potaje al día. Tal vez no sea digno de Instagram, pero mantuvo vivas a generaciones durante siglos de adversidad. 2. Pan oscuro, el denso sostén de la vida. El pan ha unido a la humanidad desde tiempos antiguos. Sin embargo, los panes que encontrabas en las mesas campesinas medievales harían que la mayoría hoy pusiera cara de asco. Olvídate del pan blanco suave o el de masa madre artesanal, el pan campesino era oscuro, denso y tan duro como la vida de quien lo comía. Se hacía principalmente de centeno o cebada, granos resistentes en tierras pobres donde el trigo no crecía. El grano era de baja calidad, porque el mejor iba para los nobles y el clero. Para ahorrar en la molienda, que se pagaba cara en el molino del señor, muchos campesinos mezclaban harinas con arvejas, habas, bellotas, castañas y, en tiempos desesperados, hasta corteza de árbol o paja molida. ¿Cuánto pan comía un campesino? Las cifras impresionan. En Inglaterra medieval, un trabajador podía consumir 2 o 3 libras de pan al día, más del 60% de sus calorías diarias. No era gula, era pura necesidad. El trabajo del campo exigía muchas calorías, y el pan las proveía barato. El proceso de horneado también mostraba la desigualdad social. Los ricos comían pan fresco todos los días. Los campesinos, sin horno propio, horneaban una vez por semana en hornos comunales, o hacían panes planos en piedras calientes. Estos panes se endurecían y enmohecían con el paso de los días, por lo que al final de la semana había que remojarlos en potaje o cerveza para poder comerlos. Lo más inquietante era el riesgo de envenenamiento. El centeno podía infectarse con cornezuelo, un hongo alucinógeno natural parecido al LSD. A veces, pueblos enteros sufrían alucinaciones, convulsiones y hasta la muerte por el fuego de San Antonio, sin saber que el culpable era su propio pan. Pero a pesar de todo, el pan tenía un estatus sagrado. Robar pan era duramente castigado, tirarlo era pecado. La mesa medieval comenzaba y terminaba con pan. En épocas de hambruna, las familias podían sobrevivir semanas solo con pan,
aunque pan significaba muchas veces cualquier cosa horneada. 3. Gachas, supervivencia en un tazón. El pan oscuro rara vez venía acompañado de algo más. Si había suerte de ponerle algo encima, era algo sencillo, que requiriera poca preparación tras las largas jornadas de campo. Así surgían las gachas, básicamente agua caliente con algo de grano, apenas un paso arriba de beber agua con cuchara. Cuando escaseaba el pan y el potaje, las gachas eran el último recurso antes del hambre. Por favor, señor, ¿me da un poco más? Es la frase literaria famosa, pero en realidad pocos campesinos tenían el lujo de repetir plato. Era comida de pura supervivencia, hecha hirviendo un poco de grano en mucha agua, estirando los ingredientes al máximo. La receta era sencilla: avena, cebada o cualquier sobrante de grano, agua hasta que quedara casi transparente, cocer hasta que apenas pareciera comida. Si había suerte, una pizca de sal. El resultado era una mezcla aguada, insípida, que llenaba el estómago pero no satisfacía ningún otro deseo humano. Las gachas eran más aguadas que el potaje y menos sustanciosas que el atole. En hambrunas extremas, los monasterios estiraban una taza de avena para dar gachas a 10 personas. Eso equivale a menos de 2 cucharadas de grano por persona. Curiosamente, no solo los pobres comían gachas. Los monjes también las consumían por religión. Registros del siglo XII muestran monasterios donde los monjes comían gachas 2 veces al día durante la Cuaresma. A veces las suyas llevaban miel o frutos secos, lujos inalcanzables para los campesinos. Para enfermos y ancianos, las gachas eran casi medicina medieval. A quienes no podían masticar pan o digerir alimentos sólidos, les daban gachas hasta que sanaban, o no. Los textos médicos recomendaban añadir hierbas o vino, pero el campesino rara vez tenía tales lujos. Los niños dejaban la leche materna y pasaban directo a las gachas, así que generaciones enteras crecieron sin conocer lo que hoy llamaríamos comida de bebé. Aún así, los registros judiciales ocasionalmente mencionan niños que murieron de desnutrición, incluso comiendo gachas diario, prueba de lo insuficiente que era. ¿A qué sabían? Pues, exactamente a lo que imaginas: aguadas, insípidas y, a veces, babosas. Un escritor medieval dijo: hasta los perros la rechazan, salvo que estén muriendo de hambre. 4. Estofado de nabos, el reinado de la raíz humilde. Cuando ni siquiera las gachas eran posibles por falta de grano, los campesinos recurrían a otro cultivo confiable, el nabo. Esta verdura olvidada era la reina de la cocina medieval. Hoy nadie les presta atención, pero los nabos salvaron vidas por siglos. ¿Por qué eran tan importantes? Porque crecían donde nada más podía crecer. Tierra pobre, temporada corta, poco cuidado, al nabo le daba igual. Una sola semilla podía producir hasta 7 kilos de comida, una maravilla de eficiencia para el campesino. El estofado de nabos era la comida rápida medieval, rápido, llenador y disponible todo el año. La receta era simple: picar nabos, hervirlos en agua y sazonar con sal si había. Nada de técnicas sofisticadas ni ingredientes raros, pura supervivencia. El nabo tenía otro superpoder: se almacenaba fácilmente. Antes de la refrigeración, se guardaban en sótanos frescos o en hoyos de nabos bajo tierra, forrados de paja, donde se conservaban hasta 7 meses tras la cosecha. Se comía todo: la raíz iba al estofado, las hojas al potaje y hasta las flores eran comestibles en primavera. Nada se desperdiciaba. Un hogar de 4 necesitaba sembrar solo 90 kilos de nabos para sobrevivir el invierno. El nabo también era medicina. Se usaba el jugo para la tos y cataplasmas para la piel. Un texto monástico aseguraba que aleja la melancolía invernal, quizá intuición temprana de sus vitaminas. Pero comer nabo diario tenía su lado negativo. Un cronista medieval escribió que los pobres comen tanto nabo que hasta la piel se les pone pálida como el tubérculo. Y, sí, el olor al recalentar nabos podía impregnar toda la casa. ¿Era comida de fiesta? Ni de chiste. Cuando le preguntaron a un campesino medieval qué comería si fuera rico, respondió: los mismos nabos, pero con carne. 5. Col y cebolla, el dúo aromático. Aunque el nabo dominaba la mesa, rara vez se comía solo. Col y cebolla solían acompañarlo, creando una combinación básica pero nutritiva y, al menos, un descanso del sabor monótono del nabo. Este dúo era el corazón de la cocina campesina europea, aportando sabor y, a veces, poniendo a prueba los límites de ventilación de la casa. La col era práctica: una sola planta podía pesar hasta 7 kilos, y 10 coles alimentaban a una familia por meses.
Las hojas externas se cortaban a lo largo de la temporada y el centro seguía creciendo, como comida que se regenera. El verdadero valor de la col estaba en su conservación. Fresca duraba semanas, fermentada, chucrut, duraba meses. Arqueólogos han encontrado fosas de col en pueblos medievales donde fermentaban cientos de cabezas para sobrevivir el invierno. La cebolla era la pareja ideal, resistente, crecía en cualquier suelo y se almacenaba fácilmente. Además, plantarla alrededor de otros cultivos ayudaba a ahuyentar plagas. Juntas, col y cebolla mejoraban cualquier platillo, desde sopa hasta guisados. Hasta podían usarse como pago de deudas menores, lo que muestra su valor en la economía campesina. Eso sí, el resultado intestinal era famoso. En los registros de monasterios se prohibía la col en días de visitas importantes, por razones de buena convivencia. Paradójicamente, los médicos de los ricos desconfiaban de las verduras, asegurando que causaban tristeza y lentitud mental. Sin embargo, los pobres que las comían a diario probablemente sufrían menos enfermedades alimenticias que los nobles. El problema era la falta de proteína. Así que, instintivamente, los campesinos buscaban fuentes de proteína donde pudieran. 6. Chícharos y habas, el poder proteínico medieval. No existían batidos de proteína, pero sí chícharos y habas. Estos cultivos humildes eran los héroes diarios de la dieta campesina, dando fuerza para largas jornadas de trabajo. Los chícharos secos tenían 25% de proteína, lo que los volvía oro en meses sin carne. Un pedazo pequeño de huerta podía dar hasta 27 kilos de chícharos secos, clave para sobrevivir el invierno. Su cultivo era sencillo, incluso para principiantes, porque fijaban nitrógeno y crecían donde otros cultivos ya habían agotado el suelo. La forma más común de comerlos era machacados después de hervirlos, como una pasta espesa, a veces con hierbas silvestres si había suerte. Parecía comida de bebé, pero era pura nutrición. En las peores épocas, chícharos y habas machacadas eran la comida principal. En la hambruna de 1315, familias enteras vivieron semanas solo de chícharos y cerveza ligera. Los monjes también dependían de ellos, sobre todo porque la iglesia prohibía la carne la mitad del año. Un solo monasterio almacenaba hasta 1400 kilos de chícharos para 40 monjes, 35 kilos por monje. Otra ventaja era la conservación, secos duraban años y se guardaban bien. En excavaciones se han hallado chícharos almacenados hace 10 años aún comestibles. ¿El lado malo? Igual que la col, causaban gases. Manuales de salud advertían contra comer demasiados antes de ir a misa. Aunque mantenían vivos a los campesinos, la monotonía cansaba. Así que, si se podía agregar algo diferente a la olla, se hacía. 7 menudencias, aprovechando hasta el último trozo. Come lo que puedas conseguir, era la regla de oro para la carne entre los pobres. Mientras los nobles comían venado asado, los campesinos se conformaban con los restos, órganos, patas, cabezas, todo lo que hoy llamamos menudencias. El proceso de sacrificio tenía reglas, el señor se quedaba con los mejores cortes, los comerciantes, con lo decente, al campesino le tocaba lo demás. Pero los campesinos sabían convertir restos en comida sabrosa. La cabeza de cerdo, recibida como pago parcial, se aprovechaba toda, las mejillas eran suaves, las orejas se freían crujientes, el hocico y los labios iban a guisos gelatinosos y el cerebro se revueltaba como huevo. Animales más grandes ofrecían más opciones, el estómago de vaca se usaba como recipiente de mezclas tipo ajís, pulmones de oveja se freían con cebolla, la sangre se mezclaba con grano para hacer morcilla. Incluso animales pequeños o inusuales, ardillas, erizos y hasta ratas, acababan en la olla en tiempos de desesperación. La regla era simple, si no te mataba, era comida. Nada se desperdiciaba. Un solo juego de órganos podía alimentar varias familias, mientras los mejores cortes solo a una familia rica. El robo de menudencias se castigaba severamente. Un registro inglés menciona una multa igual a 2 semanas de salario por robar pulmones y corazón de oveja. La conservación debía ser rápida. Se ahumaban, salaban o cocinaban en el acto. Por eso muchos platillos de menudencias estaban ligados al día de la matanza. Quienes vivían cerca de costas o ríos tenían una fuente de proteína diferente. 8. Arenque salado, la comida rápida medieval. No había drive-thrus, pero sí arenques salados, la comida rápida original. Estos pescados preservados estaban listos para comer, tan salados que te daban sed por días. El arenque era ideal, viajaba en grandes bancos, era fácil de pescar y se preservaba solo con sal. En temporada,
Una flota podía capturar 40 millones en unas semanas, suficiente para que cada habitante de Inglaterra comiera 7. El proceso era rápido pero apestoso, se salaban y empacaban en barriles directamente en el barco. Las zonas de procesamiento tenían su propio distrito para alejar el olor de los pueblos. Para los campesinos, el arenque resolvía varios problemas, no se prohibía durante la cuaresma y días de ayuno, cuando la carne estaba prohibida, viajaba lejos sin echarse a perder y no necesitaba cocinarse. El arenque más barato era solo salado. El arenque rojo, ahumado, era más caro, duraba más y tenía mejor sabor. ¿Cuánto se comía? En la isla báltica de Escania, se procesaban más de 300 millones de arenques al año. Un monasterio de York compraba 15.000 arenques anuales para solo 30 monjes, 500 por monje. Comer arenque diario aburría, así que se preparaba en untados, pasteles o se remojaba para quitar sal. Pero el aliento de arenque era un mal inevitable. 9. Cerveza ligera, la bebida segura de cada día. Después de tanta sal, los campesinos necesitaban algo para pasar la comida. ¿Agua? Ni pensarlo. El agua era peligrosa, pozos contaminados, ríos con aguas negras, y nadie sabía de bacterias, solo que quien tomaba de ciertos lugares se enfermaba, mientras los que bebían cerveza estaban sanos. La solución accidental, el hervor de la cerveza mataba microbios, y el alcohol impedía que crecieran nuevos. La Small Ale o cerveza ligera tenía apenas 1 a 3% de alcohol, como una cerveza light moderna. Todos la bebían, incluso los niños, y no andaban borrachos, era como tomar agua con sabor. ¿Cuánta cerveza se tomaba? Algunos registros indican 1 galón diario por trabajador, casi 4 litros. En tiempos de cosecha, hasta 1,5 galones. Por eso había tantas pausas para hacer del baño. La cerveza era tarea de las mujeres, hecha en casa. Se hervía agua, se agregaba grano malteado, se colaba, se aromatizaba con hierbas y se dejaba fermentar. Duraba poco, menos de una semana, así que era realmente local, y hacerla era tan cotidiano como hacer pan. De hecho, ambos procesos estaban ligados, sobrante de cerveza se usaba en masa de pan y viceversa. Nada se desperdiciaba. La cerveza también servía de pago. Algunos trabajadores recibían parte de su salario en cerveza, hasta el campanero del pueblo y el cazador de ratas eran pagados en cerveza. En fiestas y celebraciones, los campesinos probaban bebidas más fuertes. 10. Sidra y aguamiel, dulces escapes. La diferencia entre campesinos tomando sidra y la gente de hoy comprando bebidas caras es enorme. Para los pobres, la sidra y el aguamiel no eran lujos, sino soluciones prácticas para almacenar alimentos y la única dulzura en su dieta. La sidra era la bebida elegida donde había manzanos, que requerían poco cuidado y daban frutos por décadas, incluso en terrenos poco útiles. Hacer sidra era fácil, se recolectaban manzanas, se trituraban, se extraía el jugo y se dejaba fermentar naturalmente. Tras semanas, se transformaba en una bebida alcohólica suave que duraba meses. La sidra fuerte tenía entre 4% y 8% de alcohol. La suave se tomaba a diario, la fuerte se guardaba para bodas y fiestas. El aguamiel, hidromiel, era aún más dulce, hecho de fermentar miel con agua. Pero la miel era rara y cara, así que el aguamiel era una bebida de celebración, Navidad, Pascua o bodas. Algunos campesinos tenían sus propias colmenas, produciendo hasta 9 kilos de miel al año, suficiente para un poco de aguamiel. Ambas bebidas servían para conservar los azúcares naturales y proveer calorías rápidas cuando faltaba pan. Una taza de sidra podía sustituir una comida cuando escaseaban los granos. Registros de una aldea inglesa durante una crisis alimentaria mencionan adultos bebiendo sidra como reemplazo de la comida. Hablando de dulzura, la miel era el principal endulzante y también tenía múltiples usos. 11. Miel y bayas silvestres, los dulces de la naturaleza. El azúcar era un lujo casi inexistente para los campesinos. La dulzura venía directo de la naturaleza, miel y bayas silvestres. La miel era la reina de los endulzantes. Conseguirla no era fácil, había que seguir abejas, ahumarlas y cortar el panal, a riesgo de muchas picaduras. Los más ingeniosos fabricaban colmenas en troncos, cestos de paja o vasijas de barro. Una buena colmena daba hasta 9 kilos de miel al año, un lujo para la familia campesina. La miel era tan valiosa que aparecía en testamentos y contratos de matrimonio. No solo endulzaba, servía para curar heridas, aliviar tos, fijar peinados o depilar. Cuando había un poco, se usaba con gran cuidado, una gota en el atole, una capa finísima en pan,
o como premio para un enfermo. El robo de miel se castigaba casi igual que el robo de una vaca. Las bayas silvestres eran el otro dulce de la naturaleza. Fresas, moras, zarzamoras y frambuesas crecían gratis para quien tuviera tiempo de recogerlas. No se conservaban bien, así que solo se disfrutaban en temporada. La recolección era tarea comunitaria, y los niños iban en grupo a juntar frutos. En fiestas, los postres de miel y bayas eran la máxima delicia. Un viejo chiste decía, si fuera rey un día, comería bayas con miel hasta enfermarme del estómago. Cuando no había ni miel ni bayas, el bosque ofrecía otra fuente de energía. 12 bellotas y castañas, la despensa del bosque. Tal vez las ardillas tenían razón. Los campesinos medievales a veces dependían de bellotas y castañas para sobrevivir, convirtiendo los bosques en despensas de emergencia. Las castañas eran más fáciles de usar, sabrosas, dulces y nutritivas, especialmente en Francia, Italia y España, donde se les llamaba el árbol del pan. Un solo árbol podía dar 90 kilos de nueces en un buen año, suficiente para una familia por semanas. Se asaban en las brasas, se hervían, o se secaban y molían para hacer harina. Esta harina no subía tanto como la de trigo, pero llenaba. Las bellotas requerían más trabajo, su sabor amargo se quitaba remojándolas varios días. El resultado era una harina que se mezclaba con la de grano para hacer pan de emergencia. En las grandes hambrunas, estos frutos salvaron vidas. Hubo peleas legales por el derecho de recolectarlos. Incluso en años normales, juntar y almacenar nueces era seguro contra malas cosechas. Bien secas, duraban años. El bosque daba estos alimentos, pero también mucho más para quienes sabían buscar. 13 verdes y hongos silvestres, forrajeo estacional. En los peores tiempos, se recurría a recolectar lo que diera el campo y el bosque, siguiendo la temporada. En primavera, verdes tiernos como diente de león, ortiga o acedera eran vitales tras el largo invierno de granos y encurtidos. Las ortigas, a pesar de picar, eran súper nutritivas y servían para eliminar el picor. El verano traía una gran variedad de hongos, cuidado con los venenosos, y hierbas como el ajo silvestre o la verdolaga. Los registros medievales mencionan familias que murieron por consumir hongos tóxicos durante escasez. El otoño traía frutos como escaramujos, bayas de espino y manzanas silvestres, no sabrosos solos, pero útiles como medicina o conservas. La habilidad de recolectar era muy valorada, y había mujeres expertas que enseñaban a otras a identificar plantas y hongos comestibles. Estos alimentos silvestres podían aportar hasta 10% de la dieta en años normales, y hasta 30% en hambrunas. Existían derechos legales para recolectar en bosques ajenos, tan importantes que los pleitos por ellos aparecen mucho en los registros. Cuando ya ni eso quedaba, se recurría a la máxima creatividad culinaria. 14 panés de ceniza, el último recurso. Los azcaques eran el último escudo contra la hambruna, panés primitivos hechos con lo que hubiera y cocidos directamente en las brasas. No se necesitaba horno, piedra ni nada, solo harina, de lo que hubiera, cebada, avena, mijo, chícharo seco, bellota, corteza de árbol, raíces, y agua. Se hacía una pasta, se aplanaba y se cocía entre las cenizas. Normalmente no se comían, pero en épocas de hambre masiva salvaron vidas. Cuando no quedaba nada, se usaban hasta los polvos del suelo del granero. Cocinar en las brasas era tan antiguo como el fuego mismo. El mayor peligro, dientes llenos de arenilla. Su ventaja era la rapidez, listos en minutos, ideales cuando no quedaban fuerzas ni tiempo para cocinar. El sabor, como imaginas, ahumado, amargo y a veces arenoso. Un viejo chiste decía, el pan de ceniza solo mejora si lo tiras al lodo primero. A pesar de lo desagradable, daban las calorías necesarias para aguantar otro día. En la hambruna más terrible registrada, hasta 15% de la población europea murió, y quienes sobrevivieron lo lograron, en parte, por estos panés. Un manual del siglo XVI aconsejaba, cuando el grano falte, el campesino sabio recuerda el arte de cocinar en ceniza, pues nos ha salvado desde tiempos inmemoriales. Cuando ni para pan de ceniza alcanzaba, la improvisación era la única opción. 15. Lo que tengamos, el arte de improvisar. El mejor platillo medieval no era realmente un platillo, sino cualquier mezcla de lo que hubiera en el momento, lo que tengamos en la olla, y a comer. Este estilo no era moda, era la única manera de sobrevivir. Los registros de las cocinas señoriales muestran menús detallados, pero el campesino no seguía recetas, solo la regla de oro, usar lo que hay,
no desperdiciar y que alcance para volver a trabajar al día siguiente. ¿Cómo lucía una comida así? En primavera, verdes silvestres, los últimos nabos y algunos chícharos secos. En verano, verduras del huerto y un poco de grasa de tocino. En otoño, hongos y nueces. En invierno, lo que quedara guardado. El método de cocina era igual de flexible. ¿Hay fuego? Todo a la olla. ¿No hay tiempo? Se dejaban los ingredientes cocinando en cenizas calientes todo el día. ¿De plano no hay nada? Restos fríos con un pedazo de pan. La flexibilidad era por pura necesidad. Rara vez comían 3 veces al día, a menudo solo 1 o 2. En temporadas de cosecha, un pequeño desayuno y una gran comida después del trabajo, cocinada con lo que hubiera. Algunas combinaciones accidentales resultaron en platillos que hoy son regionales. La ribollita italiana, la ratatouille francesa y muchos estofados nacieron así. Incluso los impuestos se pagaban en combinaciones raras, 3 nabos, media col y un puño de chícharos secos, lo que había ese día. En fiestas, hasta la comida improvisada se mejoraba, una pizca de sal, una especia rara, las primeras verduras frescas de la temporada. Pequeños lujos que convertían lo ordinario en banquete. Un dicho francés afirmaba, el mejor condimento es el hambre, y ningún campesino lo entendía mejor. Su creatividad en la cocina era la verdadera cocina de la granja a la mesa, modelada por las estaciones, la necesidad y la increíble adaptabilidad humana. Conclusión, el legado de la cocina de supervivencia. Estos 15 platillos humildes cuentan la historia de la resistencia humana. Tal vez hoy arruguemos la nariz ante panés de ceniza o estofados de nabo, pero representan algo profundo, la capacidad de encontrar alimento, e incluso satisfacción, en las peores circunstancias. Los campesinos medievales no solo sobrevivieron con estos alimentos, construyeron civilizaciones, criaron familias y crearon comunidades que perduraron siglos. Su filosofía de no desperdiciar nada, su entendimiento de la alimentación estacional y sus técnicas de conservación aún tienen vigencia. La próxima vez que te quejes del precio de la comida o no sepas qué preparar, piensa en el campesino medieval que convertía un puño de grano, agua y cenizas calientes en una comida para seguir adelante. Su ingenio nos recuerda que la buena comida no siempre viene de ingredientes caros, sino de aprovechar al máximo lo que se tiene, por sencillo que parezca. En esta era de abundancia, quizá haya sabiduría en recordar estos platillos que sostuvieron a nuestros ancestros en los tiempos más oscuros. Al final, supieron algo que seguimos aprendiendo: las mejores comidas no son necesariamente las más lujosas, sino las que nos unen y nos mantienen de pie, un día a la vez.